Una madre soltera perdió su trabajo y robó comida para su bebé. El gerente del supermercado la humilló públicamente, pero la reacción de un cliente millonario sorprendió a todos. Sofía García, con su hijo Miguel firmemente agarrado, zigzagueaba entre los peatones en la acera congestionada. El sudor le empapaba la frente, y su respiración entrecortada se mezclaba con los llantos confundidos del bebé. Detrás de ella, la voz encolerizada del gerente del supermercado se acercaba cada vez más. «¡Deténganla! ¡Es una ladrona!». Las miradas de los transeúntes se clavaban en ella como dagas, una mezcla de curiosidad y juicio que solo aumentaba su pánico. Sofía dobló en un callejón, esperando perder a su perseguidor, pero se encontró con un muro de ladrillos. Estaba atrapada. Con el corazón martilleando en su pecho, se dio la vuelta para enfrentar a su perseguidor. El gerente, un hombre de mediana edad con una expresión de disgusto en su rostro, la alcanzó jadeando. «Pensaste que podías salirte con la tuya, ¿verdad?», escupió las palabras. «Llamaré a la policía ahora mismo». Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a Miguel con más fuerza. «Por favor», suplicó. «Es solo comida para mi bebé. No he podido alimentarlo en días». El gerente sacudió la cabeza, su expresión endureciéndose. «Ese no es mi problema. Robar es robar». Mientras sacaba su teléfono para llamar a la policía, Sofía cerró los ojos, recordando cómo había llegado a este punto desesperado. Una semana antes, Sofía se encontraba en los pasillos relucientes de un edificio de oficinas del centro, empujando su carrito de limpieza. El aroma a limón del desinfectante llenaba el aire mientras pasaba el trapo por los escritorios vacíos. Era un trabajo duro, pero le permitía mantener a su pequeño Miguel. Durante su pausa para almorzar, Sofía se sentó en un rincón tranquilo del comedor de empleados, sosteniendo a Miguel en sus brazos mientras le daba el biberón. El bebé la miraba con sus grandes ojos marrones, ajeno a las preocupaciones que pesaban sobre su madre. «Te prometo que todo estará bien, mi amor», susurró Sofía, acariciando suavemente la mejilla de Miguel. «Mamá siempre cuidará de ti». Fue en ese momento cuando Carmen, su supervisora, se acercó con una expresión sombría en el rostro. «Sofía, necesito hablar contigo», dijo Carmen, su voz tensa. «En privado, por favor». Con un nudo en el estómago, Sofía siguió a Carmen hasta una pequeña oficina. Las paredes beige y el zumbido del aire acondicionado creaban una atmósfera sofocante. «Lo siento mucho, Sofía», comenzó Carmen, evitando el contacto visual. «La empresa está haciendo recortes y, bueno, tu posición está siendo eliminada. Esta será tu última semana». Las palabras golpearon a Sofía como un puñetazo en el estómago. Pero no puedo perder este trabajo», balbuceó, su mente corriendo a través de todas las facturas pendientes, el alquiler, la comida para Miguel. «Por favor, debe haber algo que pueda hacer». Carmen negó con la cabeza, su expresión una mezcla de lástima y resignación. «Lo siento, no hay nada que pueda hacer. La decisión viene de arriba». Sofía salió de la oficina en estado de shock, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Miguel, sintiendo la angustia de su madre, comenzó a llorar suavemente. Sofía lo acunó automáticamente, sus pensamientos un torbellino de miedo e incertidumbre. ¿Cómo iba a alimentar a su hijo? ¿Cómo pagaría el alquiler? Las preguntas se arremolinaban en su mente, sin respuesta. Los días siguientes pasaron en un borrón de ansiedad y desesperación. Sofía recorrió las calles, Miguel en brazos, buscando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Pero en cada lugar, la historia era la misma. No hay vacantes, no hay oportunidades para una madre soltera sin experiencia especializada. Una noche, sentada en la pequeña mesa de su apartamento, Sofía miraba fijamente la última lata de fórmula para bebés, casi vacía. Miguel dormía inquieto en su cuna improvisada, una caja de cartón acolchada con mantas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía mientras contemplaba sus opciones, cada vez más escasas. Fue entonces cuando tomó la decisión que la llevaría a ese callejón. Una semana después, enfrentando la ira del gerente del supermercado y la amenaza de la policía.
Ahora, con la espalda contra la pared del callejón, Sofía miró al gerente con una mezcla de miedo y determinación. «Por favor», intentó una vez más, «solo quiero alimentar a mi hijo». El gerente, sin embargo, ya estaba marcando el número de la policía. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una voz profunda resonó en la entrada del callejón. «¿Qué está pasando aquí?». Sofía y el gerente se giraron para ver a un hombre bien vestido, de mediana edad, con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Era Carlos Mendoza, aunque en ese momento Sofía no tenía idea de quién era él o cómo este encuentro cambiaría el curso de su vida y el de toda su comunidad. El hombre de traje impecable, Carlos Mendoza, se acercó con pasos seguros, su presencia llenando el estrecho callejón. Su mirada se posó primero en Sofía, temblorosa y con los ojos llenos de lágrimas, y luego en Miguel, que se aferraba a su madre con pequeños puños. «Repito, ¿qué está sucediendo aquí?». La voz de Carlos era firme pero no amenazante. El gerente del supermercado, aún con el teléfono en la mano, se irguió, como si la presencia de este hombre bien vestido le diera más legitimidad a sus acciones. «Esta mujer es una ladrona. La atrapé robando comida de mi tienda». Carlos miró a Sofía, que bajó la mirada, avergonzada pero aún protectora de su hijo. «¿Es eso cierto, señora?». Sofía, con voz quebrada, respondió: Yo no tenía opción. Mi bebé no ha comido en días. Perdí mi trabajo y no he podido encontrar otro. Lo siento, yo...». «No hay excusa para el robo», interrumpió el gerente, su voz cargada de desdén. «La ley es la ley». Carlos levantó una mano, silenciando al gerente. Se acercó a Sofía, su expresión suavizándose. «¿Cómo te llamas?». «Sofía», murmuró ella, meciendo suavemente a Miguel, que había comenzado a sollozar. Carlos asintió, luego se volvió hacia el gerente. «¿Cuánto es lo que ella tomó?». El gerente parpadeó, sorprendido por la pregunta. «Unos 500 pesos en comida y fórmula para bebés». Sin dudarlo, Carlos sacó su billetera y extrajo varios billetes. «Aquí tiene 1000 pesos. Esto cubre lo que tomó y algo más. ¿Podemos considerar este asunto resuelto?». El gerente miró los billetes, luego a Carlos y finalmente a Sofía. La codicia luchaba contra su sentido de justicia en sus ojos. Finalmente, guardó su teléfono y tomó el dinero. «Supongo que sí, pero que no vuelva a poner un pie en mi tienda». Carlos asintió. «Gracias por su comprensión. Ahora, si nos disculpa...». El gerente, aún murmurando por lo bajo, salió del callejón dejando a Sofía, Carlos y el bebé Miguel solos. Sofía, abrumada por lo que acababa de suceder, comenzó a llorar silenciosamente. «Gracias», logró decir entre sollozos. «No sé cómo podré pagarle». Carlos la miró con compasión. «No tienes que pagarme nada, pero me gustaría entender tu situación. ¿Tienes un lugar donde podamos hablar?». Sofía dudó por un momento, pero algo en la mirada amable de Carlos la convenció. «Vivo a unas cuadras de aquí», dijo finalmente. Mientras caminaban hacia el pequeño apartamento de Sofía, las calles del barrio revelaban su deterioro. Edificios descascarados, aceras rotas y grupos de jóvenes en las esquinas pintaban un cuadro de negligencia y desesperanza. Al llegar al edificio de Sofía, subieron por escaleras chirriantes hasta un tercer piso. El apartamento era pequeño y estaba escasamente amueblado, pero limpio. Sofía se disculpó por el desorden mientras Carlos tomaba asiento en una silla desvencijada. «Cuéntame tu historia, Sofía», dijo Carlos suavemente, mientras ella se sentaba en el borde de la cama, acunando a Miguel. Y así Sofía comenzó a hablar. Le contó sobre su trabajo como limpiadora, sobre cómo había quedado embarazada y el padre de Miguel los había abandonado. Habló de sus luchas diarias, de cómo había perdido su trabajo hace una semana y de su búsqueda desesperada por encontrar uno nuevo. «Nadie quiere contratar a una madre soltera sin estudios», dijo con amargura. «Es como si fuera invisible para todos». Carlos escuchó atentamente, su expresión una mezcla de preocupación y algo más. «¿Determinación?». «Sofía», dijo finalmente, «lo que hiciste hoy no fue correcto, pero entiendo por qué lo hiciste. Nadie debería tener que elegir entre la ley y alimentar a su hijo.
Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el barrio deteriorado. Este lugar, tu situación, no es única, ¿verdad? Hay más personas como tú aquí. Sofía asintió. Muchas. Doña Lupe, mi vecina, apenas puede pagar sus medicinas. Y hay tantos jóvenes sin trabajo, sin esperanza. Carlos se volvió hacia ella, una chispa en sus ojos. Quiero ayudar. No solo a ti, sino a todo este barrio. Pero necesitaré tu ayuda. Sofía lo miró confundida. ¿Mi ayuda? Pero, ¿quién es usted? ¿Por qué querría ayudarnos? Carlos sonrió. Me llamo Carlos Mendoza. Soy empresario y... Bueno, digamos que tengo los recursos para hacer una diferencia. Pero necesito a alguien que conozca este lugar, a su gente. Alguien como tú. El corazón de Sofía latía con fuerza. ¿Podría ser esto real? ¿Una oportunidad no solo para ella, sino para todo su barrio? No sé qué decir, murmuró. Di que me ayudarás, respondió Carlos, que trabajaremos juntos para cambiar las cosas aquí. Justo cuando Sofía estaba a punto de responder, un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a ambos. Una voz áspera resonó desde el pasillo. «Sofía, abre la puerta. Sé que estás ahí y sé lo que hiciste». Sofía palideció. Era la voz de Ernesto, el dueño del edificio, conocido por su temperamento volátil y sus métodos poco éticos. Carlos miró a Sofía, luego a la puerta. «Parece que tenemos otro problema que resolver», dijo en voz baja. La oferta de Carlos quedó suspendida en el aire, mientras una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Sofía, con Miguel apretado contra su pecho, se preguntó si este día de giros inesperados traería salvación o más problemas. Los golpes en la puerta se intensificaron, acompañados por las amenazas cada vez más fuertes de Ernesto. Sofía, con Miguel aferrado a ella, miró a Carlos con pánico en los ojos. «Es el dueño del edificio», susurró. «Debo 3 meses de alquiler. Si me echa no tendremos a dónde ir». Carlos asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Se acercó a la puerta con paso decidido. «Yo me encargo», dijo con voz tranquila, pero firme. Abrió la puerta para revelar a Ernesto, un hombre corpulento con una expresión de furia en su rostro sudoroso. Al ver a Carlos, vestido con su traje elegante, Ernesto se detuvo en seco, confundido por un momento. «¿Quién diablos eres tú?», gruñó Ernesto, intentando mirar por encima del hombro de Carlos hacia el interior del apartamento. Carlos se mantuvo firme, bloqueando la entrada. «Soy un amigo de Sofía. ¿Puedo ayudarlo en algo?». Ernesto entrecerró los ojos, su desconfianza evidente. «Esta no es tu pelea, señor. Sofía me debe 3 meses de alquiler y acabo de enterarme que anda robando por ahí. No quiero delincuentes en mi edificio». Carlos mantuvo la calma, su voz serena pero autoritaria. «Entiendo su preocupación, señor Ernesto», gruñó el casero. «Señor Ernesto», continuó Carlos, «estoy al tanto de la situación de Sofía y estamos trabajando para resolverla. ¿Qué le parece si discutimos esto como personas civilizadas?». Ernesto pareció dudar por un momento, su mirada alternando entre Carlos y Sofía, que permanecía en silencio, protegiendo a Miguel. «Bien», dijo finalmente Ernesto, cruzando los brazos. «Habla». Carlos sonrió diplomáticamente. «Primero, permítame liquidar la deuda de Sofía. 3 meses de alquiler, ¿correcto? ¿Cuánto sería eso?». Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par, la codicia reemplazando momentáneamente su ira. «Son 9,000 pesos». Sin pestañear, Carlos sacó su billetera y contó los billetes. «Aquí tiene 2,000 pesos. Esto cubre la deuda y 1 mes adicional por adelantado». Ernesto tomó el dinero, contándolo rápidamente antes de guardarlo en su bolsillo. Su actitud cambió visiblemente, aunque aún mantenía una expresión de sospecha. «Esto resuelve el problema del alquiler», dijo, «pero sigo sin querer problemas en mi edificio». Carlos asintió comprensivamente. «Le aseguro que no habrá más incidentes. De hecho, estamos trabajando en un plan para mejorar no solo la situación de Sofía, sino la de todo el barrio. Quizás le interese escuchar más sobre esto». La curiosidad se reflejó en el rostro de Ernesto. «¿De qué estás hablando?». «Verá», comenzó Carlos, «soy empresario y estoy considerando invertir en este barrio,
mejorar las condiciones de vida, crear empleos. Eso beneficiaría a todos, incluido usted como propietario. Ernesto pareció considerar las palabras de Carlos, su hostilidad inicial dando paso a un interés cauteloso. Suena interesante, admitió. ¿Pero qué tiene que ver ella con todo esto?, preguntó señalando a Sofía. Carlos sonrió. Sofía será una pieza clave en este proyecto. Conoce el barrio y a su gente. Su perspectiva es invaluable. Sofía, que había estado escuchando en silencio, miró a Carlos con una mezcla de asombro y gratitud. No podía creer cómo este extraño había llegado a su vida y estaba cambiando todo en cuestión de horas. Ernesto, aún escéptico, pero notablemente más calmado, asintió lentamente. Bueno, mientras se pague el alquiler y no haya problemas, supongo que no tengo objeciones. Excelente, dijo Carlos extendiendo su mano. Esperamos contar con su apoyo en el futuro, señor Ernesto. Ernesto estrechó la mano de Carlos, todavía algo desconcertado por el giro de los acontecimientos. Con una última mirada de advertencia a Sofía, se dio la vuelta y se marchó por el pasillo. Cuando Carlos cerró la puerta, Sofía dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Yo no sé cómo agradecerle», dijo entre sollozos. «Usted no me conoce, y sin embargo...» Carlos se acercó y puso una mano reconfortante en su hombro. «No llores, Sofía. Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho trabajo por delante». Sofía asintió, secándose las lágrimas y enderezándose. Por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. «Entonces, ¿qué sigue?», preguntó, con una nueva determinación en su voz. Carlos sonrió complacido por su actitud. «Ahora necesitamos conocer mejor este barrio y a su gente. Mañana, si te parece bien, me gustaría que me dieras un tour. Quiero ver todo, lo bueno, lo malo y lo feo». Sofía asintió, pero luego su expresión se ensombreció. «¿Pero qué haré con Miguel? No tengo con quién dejarlo». «Lo llevaremos con nosotros», respondió Carlos sin dudar. «Después de todo, estamos haciendo esto por él y por todos los niños de este barrio». Mientras se despedían, acordando encontrarse a la mañana siguiente, Sofía no podía evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Su vida había dado un giro completo en cuestión de horas, y aunque estaba agradecida, también se preguntaba qué desafíos traería este nuevo camino. Esa noche, mientras acostaba a Miguel, Sofía miró por la ventana hacia las calles del barrio. Por primera vez en mucho tiempo, vio más que deterioro y desesperanza. Vio posibilidades. Lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina, Carlos Mendoza hacía llamadas y movía hilos, preparándose para un proyecto que cambiaría no solo el barrio, sino también su propia vida de maneras que nunca habría imaginado. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados cuando Sofía despertó, mucho antes de que sonara su alarma. La anticipación por el día que tenía por delante la había mantenido inquieta toda la noche. Se levantó con cuidado, tratando de no despertar a Miguel, que dormía plácidamente en su cuna improvisada. Mientras preparaba un café, Sofía no podía dejar de pensar en los acontecimientos del día anterior. ¿Realmente había sucedido todo eso? ¿O despertaría para descubrir que todo había sido un sueño desesperado? Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Con el corazón acelerado, Sofía abrió para encontrar a Carlos, tan impecablemente vestido como el día anterior, pero esta vez con una camisa más casual y zapatos cómodos. «Buenos días, Sofía», saludó con una sonrisa cálida. «¿Lista para nuestro tour?». El alivio inundó a Sofía. No había sido un sueño después de todo. «Buenos días, señor Carlos. Pase, por favor. Solo necesito unos minutos para alistar a Miguel». Mientras Sofía se movía por el pequeño apartamento, preparando a Miguel y reuniendo lo necesario para el día, Carlos observaba en silencio. Sus ojos recorrían las paredes descascaradas, los muebles gastados y los pequeños toques que Sofía había añadido para hacer del lugar un hogar. Fotos enmarcadas, un viejo peluche de Miguel, una planta en la ventana luchando por sobrevivir. «Tienes un hogar acogedor», comentó Carlos, su voz suave pero sincera. Sofía se detuvo por un momento,
sorprendida por el comentario. «Gracias», respondió con una pequeña sonrisa. «No es mucho, pero hacemos lo que podemos». Una vez listos, salieron al calor creciente de la mañana. Las calles comenzaban a cobrar vida. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos. Madres apuradas llevaban a sus hijos a la escuela y trabajadores se dirigían a sus empleos con expresiones de resignación. Sofía, con Miguel en brazos, guió a Carlos por las calles del barrio. Le mostró la pequeña plaza central, donde ancianos se reunían para jugar dominó y chismear sobre los últimos acontecimientos. «Aquí es donde late el corazón del barrio», explicó Sofía. «Doña Lupe, mi vecina, dice que puede saber todo lo que pasa con solo sentarse aquí 1 hora cada mañana». Continuaron su recorrido, pasando por la escuela local, un edificio de ladrillo rojo con pintura desconchada y ventanas rotas. «La escuela hace lo que puede», comentó Sofía con un suspiro. «Pero les faltan recursos. Muchos niños abandonan antes de terminar porque tienen que trabajar para ayudar a sus familias». Carlos escuchaba atentamente, tomando notas mentales y ocasionalmente en su teléfono. Su expresión era de concentración, pero Sofía podía ver destellos de emoción en sus ojos cada vez que notaba una oportunidad potencial. Llegaron a una zona particularmente deteriorada, donde jóvenes se agrupaban en las esquinas, algunos intercambiando paquetes sospechosos. «Esta es la parte que me preocupa más», dijo Sofía en voz baja. «Muchos chicos buenos terminan en malos caminos porque no ven otras opciones». Mientras pasaban, algunos de los jóvenes miraron a Carlos con suspicacia, claramente reconociendo que no era del barrio. De repente, un joven se acercó a ellos. Sofía se tensó, pero el chico simplemente dijo: «Sofía, ¿eres tú?». Sofía lo reconoció al instante. «Javier, ¿cuánto tiempo?». Se volvió hacia Carlos para explicar. «Javier y yo trabajábamos juntos en la empresa de limpieza. Él fue despedido unas semanas antes que yo». Javier, un joven de unos 25 años, con una expresión de cansancio en su rostro, miró a Carlos con curiosidad. «¿Quién es tu amigo?». Antes de que Sofía pudiera responder, Carlos extendió su mano. «Carlos Mendoza, un placer conocerte, Javier». Javier estrechó su mano, pero su expresión se volvió cautelosa. «¿Mendoza? ¿Como en Mendoza Enterprises?». Carlos asintió, algo sorprendido. «Así es. ¿Conoces la empresa?». Javier soltó una risa amarga. «¿Conocerla? Trabajé en uno de sus edificios durante años, hasta que decidieron optimizar costos y nos echaron a todos». El ambiente se tensó instantáneamente. Sofía miró a Carlos, quien parecía genuinamente sorprendido y perturbado por esta información. «Javier, yo…», comenzó Carlos, pero Javier lo interrumpió. «No necesito tus explicaciones, hombre rico. Solo ten cuidado, Sofía. Esta gente no se preocupa realmente por nosotros». Con eso, Javier se alejó, dejando a Sofía y Carlos en un silencio incómodo. «No sabía…», murmuró Carlos, su voz cargada de culpa. Sofía, sintiendo la necesidad de aligerar el ambiente, dijo suavemente: «No puede controlar todo lo que sucede en su empresa, ¿verdad? Lo importante es lo que está haciendo ahora». Carlos asintió, agradecido por sus palabras, pero Sofía podía ver que el encuentro lo había afectado profundamente. Continuaron su recorrido, pero el entusiasmo inicial se había atenuado. Carlos parecía más pensativo, haciendo preguntas más profundas sobre las necesidades y luchas de la comunidad. Al final del día, mientras se despedían frente al apartamento de Sofía, Carlos dijo: «Gracias por mostrarme todo esto, Sofía. Me has dado mucho en qué pensar». Sofía, agotada pero esperanzada, respondió: «Gracias a usted por querer ayudar». Mientras veía a Carlos alejarse, Sofía no podía evitar preguntarse qué cambios traería el futuro. Lo que no sabía era que las semillas de un conflicto mayor se habían plantado ese día, y que las buenas intenciones de Carlos pronto se enfrentarían a desafíos que ninguno de los dos podía prever. Los días siguientes trajeron una actividad frenética al barrio. Carlos, fiel a su palabra, comenzó a movilizar recursos y personas. Camiones llegaban cargados de materiales de construcción, equipos de trabajadores se desplegaban por las calles
y el zumbido de la maquinaria se mezclaba con las conversaciones animadas de los vecinos. Sofía se encontró en el centro de todo esto, actuando como enlace entre Carlos y la comunidad. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de vecinos curiosos y preocupados. Una mañana, mientras Sofía supervisaba la entrega de nuevos pupitres para la escuela local, sintió una mano en su hombro. Era doña Lupe, su vecina anciana, con una expresión de preocupación en su rostro arrugado. «Sofía, mi niña», dijo la anciana, su voz temblorosa. «¿Qué está pasando realmente? Todos hablan de este hombre rico que va a salvarnos, pero ¿a qué costo?». Sofía se volvió hacia ella, notando las miradas de otros vecinos que se habían acercado para escuchar. «Doña Lupe, Carlos solo quiere ayudar. Está invirtiendo en nuestro barrio, creando empleos, mejorando nuestras escuelas». «¿Y qué gana él con todo esto?», interrumpió una voz. Era Javier, que se había unido al grupo. Su expresión era de escepticismo y algo más. ¿Resentimiento? Sofía sintió una punzada de inquietud. «Javier, no todo el mundo tiene motivos ocultos. Carlos realmente quiere hacer una diferencia». Javier soltó una risa amarga. «Sofía, eres demasiado ingenua. Los ricos no se hacen más ricos ayudando a los pobres. Debe haber algo más». Las palabras de Javier sembraron dudas en los rostros de los vecinos reunidos. Sofía podía sentir la tensión creciendo, la esperanza inicial dando paso a la sospecha. En ese momento, como si lo hubieran invocado, Carlos apareció doblando la esquina. Vestía jeans y una camisa de trabajo, sus manos manchadas de pintura. Se había estado uniendo a los equipos de trabajo, pintando paredes y reparando aceras junto a los vecinos. «Buenos días a todos», saludó con una sonrisa, pero su expresión cambió al notar la atmósfera tensa. «¿Sucede algo?». Hubo un momento de silencio incómodo antes de que doña Lupe diera un paso adelante. «Señor Carlos, apreciamos lo que está haciendo, pero ¿por qué? ¿Qué quiere realmente de nosotros?». Carlos pareció sorprendido por la pregunta, pero su respuesta fue rápida y sincera. «Doña Lupe, entiendo su preocupación. He pasado gran parte de mi vida persiguiendo el éxito empresarial, pero me di cuenta de que eso no me llenaba. Quiero usar mis recursos para hacer una diferencia real, para ayudar a comunidades como la suya a prosperar». Hizo una pausa, mirando a cada uno de los presentes. «No busco nada a cambio, excepto la oportunidad de ser parte de algo significativo. Si al final del día veo a niños con mejores oportunidades educativas, familias con empleos dignos y un barrio que se enorgullece de sí mismo, esa será mi recompensa». Sus palabras parecieron calmar a algunos, pero Javier no estaba convencido. «Bonitas palabras, señor Mendoza, pero las acciones hablan más fuerte. ¿Qué hay de todos los trabajadores que su empresa despidió? ¿Qué hay de las familias que quedaron en la calle por sus optimizaciones de costos?». El rostro de Carlos se ensombreció. «Javier, tienes razón. Mi empresa ha cometido errores y yo asumo la responsabilidad. Es una de las razones por las que estoy aquí hoy. Quiero corregir esos errores y crear un modelo de negocio que beneficie a todos, no solo a los accionistas». Se volvió hacia la multitud. «Les propongo algo. Formen un comité comunitario. Ustedes decidirán qué proyectos son prioritarios, dónde se necesita más ayuda. Yo proporcionaré los recursos, pero ustedes tendrán el control». La propuesta fue recibida con murmullos de sorpresa y aprobación. Incluso Javier pareció momentáneamente sin palabras. Sofía, sintiendo el momento, dio un paso adelante. «Yo me ofrezco para coordinar el comité. Conozco a todos aquí y puedo asegurarme de que todas las voces sean escuchadas». Carlos asintió, agradecido. «Excelente idea, Sofía». Mientras la multitud se dispersaba, discutiendo animadamente la propuesta, Sofía notó que Javier se alejaba rápidamente, su expresión una mezcla de confusión y algo que no pudo identificar. Esa noche, mientras Sofía acostaba a Miguel, reflexionó sobre los eventos del día. Sentía que estaban al borde de algo grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero también sentía una inquietud, una sensación de que las cosas no serían tan simples como parecían. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en un rincón oscuro del barrio, Javier se reunía con un grupo de hombres de aspecto sombrío. Sus voces eran bajas, pero sus intenciones claras.
No todos estaban contentos con los cambios que se avecinaban y estaban dispuestos a tomar medidas drásticas para proteger sus intereses. El viento soplaba suavemente esa noche, llevando consigo las promesas de un futuro mejor y las semillas de un conflicto inminente. Sofía, ajena a las fuerzas que se movían en las sombras, se durmió con una sonrisa en su rostro, soñando con las posibilidades que el mañana traería. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los tejados del barrio cuando Sofía se despertó sobresaltada por el sonido de su teléfono. Era Carlos, su voz tensa y urgente. «Sofía, necesito que vengas al centro comunitario ahora mismo. Ha pasado algo». Con el corazón acelerado, Sofía dejó a Miguel al cuidado de doña Lupe y se apresuró hacia el centro. Al llegar se quedó paralizada ante la escena. Las ventanas estaban rotas, las paredes recién pintadas habían sido vandalizadas con grafitis y los nuevos equipos yacían destrozados en el suelo. Carlos estaba de pie en medio del caos, su rostro una máscara de frustración y determinación. Al ver a Sofía se acercó rápidamente. «Esto sucedió anoche», explicó señalando los daños. «Alguien no quiere que tengamos éxito aquí». Sofía recorrió el lugar con la mirada, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. «¿Quién haría algo así? Estamos tratando de ayudar a todos». «No todos ven el cambio como algo positivo», respondió Carlos con un suspiro. «Algunos temen perder el control que tienen sobre el barrio». Mientras hablaban, los vecinos comenzaron a llegar, atraídos por el alboroto. Sus rostros reflejaban shock e indignación al ver la destrucción. De repente, Javier apareció entre la multitud. Su expresión era de sorpresa, pero Sofía notó algo más en sus ojos. «¿Culpa? ¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Javier, su voz temblorosa. Carlos lo miró fijamente. «Esperaba que tú pudieras decirnos, Javier. Después de todo, has sido bastante vocal sobre tu oposición a nuestro proyecto». Javier palideció. Yo no tuve nada que ver con esto. Sí, tengo mis dudas sobre sus intenciones, señor Mendoza, pero jamás dañaría algo que podría beneficiar a mi comunidad». Sofía, sintiendo la tensión creciente, intervino. «Este no es momento para acusaciones. Necesitamos unirnos y arreglar esto». Sus palabras parecieron tener efecto. Poco a poco, los vecinos comenzaron a organizarse. Algunos trajeron escobas y bolsas de basura, otros ofrecieron sus habilidades para reparar los daños. Mientras trabajaban, Sofía no pudo evitar notar cómo esta crisis estaba uniendo a la comunidad de una manera que no habían previsto. Vio a Carlos pintando codo a codo con un grupo de jóvenes que días antes lo miraban con recelo. Observó a doña Lupe organizando un grupo para preparar comida para los trabajadores, y entonces vio algo que la sorprendió. Javier, con la cabeza gacha y una expresión de determinación, trabajando incansablemente para reparar las ventanas rotas. Acercándose a él, Sofía preguntó suavemente, «¿Estás bien, Javier?». Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de emociones. «Sofía, yo necesito confesarte algo. Anoche, unos tipos me abordaron. Querían que me uniera a ellos para sabotear el proyecto. Me negué, pero no hice nada para detenerlos. Debí haber dicho algo, debí haber advertido a alguien». Sofía sintió una punzada de decepción, pero también de comprensión. «Javier, cometiste un error al no hablar, pero estás aquí ahora, ayudando. Eso cuenta para algo». «¿Crees que el señor Mendoza lo entenderá?», preguntó Javier, su voz cargada de arrepentimiento. «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Sofía, guiándolo hacia donde Carlos estaba trabajando. La conversación que siguió fue tensa, pero productiva. Carlos escuchó atentamente mientras Javier confesaba lo que sabía. En lugar de enojarse, Carlos vio una oportunidad. «Javier, necesitamos tu ayuda», dijo Carlos. «Conoces el lado oscuro de este barrio mejor que nosotros. Nos ayudarías a identificar y abordar los verdaderos problemas que enfrentan los jóvenes aquí». La sorpresa en el rostro de Javier fue evidente. Sí, por supuesto. Haré lo que sea necesario para ayudar». A medida que el día avanzaba, el centro comunitario no solo fue reparado,
sino que se transformó en un símbolo de la resistencia y unidad del barrio. Lo que había comenzado como un acto de destrucción se había convertido en un catalizador para un cambio aún más profundo. Esa noche, mientras Sofía caminaba de regreso a casa, exhausta pero llena de esperanza, no pudo evitar sentir que habían superado un obstáculo crucial. Sin embargo, una pequeña voz en su interior le advertía que esto era solo el comienzo. Los verdaderos desafíos, y tal vez las verdaderas oportunidades, aún estaban por venir. Al llegar a su apartamento, encontró una nota deslizada por debajo de la puerta. Con manos temblorosas la abrió y leyó: «El cambio tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo?». Sofía miró la nota, un escalofrío recorriendo su espalda. El camino hacia adelante estaba lejos de ser sencillo, pero estaba decidida a enfrentar lo que viniera. Por el bien de Miguel, por el bien de su comunidad y por el futuro que ahora podía vislumbrar en el horizonte. Los días siguientes al ataque al centro comunitario transcurrieron en un torbellino de actividad y tensión. La noticia del vandalismo se había extendido por todo el barrio, provocando reacciones mixtas. Mientras muchos se unieron con más fuerza al proyecto de revitalización, otros se volvieron más cautelosos, temiendo represalias. Sofía, con la nota amenazante quemando un agujero en su bolsillo, se debatía entre compartir esta información con Carlos o manejarla por su cuenta. No quería añadir más preocupaciones a un proyecto ya complicado, pero tampoco podía ignorar la amenaza. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de nuevos equipos en el parque infantil, Sofía notó a un grupo de hombres observando desde la distancia. Sus miradas eran intensas, sus posturas amenazantes. Entre ellos, reconoció a uno de los antiguos asociados de Javier. Decidida a enfrentar la situación de frente, Sofía se acercó al grupo. «Buenas tardes, señores. ¿Puedo ayudarles en algo?». El más alto del grupo, un hombre con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, dio un paso adelante. «Sofía, ¿verdad? La nueva mascota del millonario». Sofía mantuvo la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. «No soy la mascota de nadie. Estoy aquí porque creo en este proyecto y en nuestra comunidad». El hombre soltó una risa seca. «¿Comunidad? Este barrio tiene un equilibrio, un orden. Tu amigo rico está alterando ese equilibrio». «¿Llamas orden a la pobreza y la desesperación?», replicó Sofía, su voz firme. «Llamo orden a saber quién manda y cómo funcionan las cosas», respondió el hombre acercándose más. «Te lo advierto, niña. Hay fuerzas en juego que no entiendes. Retrocede ahora, antes de que sea demasiado tarde». Antes de que Sofía pudiera responder, una voz familiar resonó detrás de ella. «¿Hay algún problema aquí?». Era Javier, que se había acercado al notar la tensa conversación. Su presencia pareció sorprender al grupo. «Vaya, vaya. Miren quién decidió cambiar de bando», dijo el hombre de la cicatriz, su tono burlón. Javier se paró junto a Sofía, su postura protectora. «No cambié de bando, López. Simplemente decidí hacer lo correcto por nuestra gente». López escupió al suelo. «Traidores, los dos. Ya verán. Este pequeño sueño se convertirá en una pesadilla muy pronto». Con esa amenaza final, el grupo se alejó, dejando a Sofía y Javier en un silencio tenso. «Gracias», murmuró Sofía. Javier asintió. «Sofía, esto es más grande de lo que pensábamos. López y su gente tienen conexiones con carteles locales. Temen perder su influencia en el barrio si el proyecto de Carlos tiene éxito». Sofía sintió un escalofrío. «¿Qué podemos hacer?». «Necesitamos contarle a Carlos», respondió Javier. «Esto ya no es solo sobre mejorar el barrio, es sobre desmantelar una red criminal». Esa noche, en una reunión de emergencia en el apartamento de Sofía, compartieron toda la información con Carlos. Su rostro se ensombreció a medida que escuchaba. «Debí haberlo previsto», dijo Carlos, pasándose una mano por el cabello. «Cada vez que intentas cambiar un sistema, aquellos que se benefician del statu quo se resisten». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Sofía, meciendo suavemente a Miguel, que se había quedado dormido en sus brazos. Carlos pensó por un momento. «No podemos retroceder. Si lo hacemos, estaremos abandonando a toda esta comunidad a merced de esos criminales. Pero tampoco podemos enfrentarlos directamente. Necesitamos ser más inteligentes».
Javier, que había estado en silencio, habló. Tengo una idea, pero es arriesgada. Aún tengo contactos en ese mundo. Podría fingir que quiero volver, ganar su confianza y obtener información desde dentro. Sofía lo miró alarmada. Javier, eso es demasiado peligroso. Es nuestra mejor opción, insistió Javier. Además, tengo mucho que compensar por mis errores pasados. Carlos estudió a Javier por un largo momento antes de asentir. De acuerdo, pero con condiciones. Estableceremos un sistema de comunicación seguro y tendrás respaldo en todo momento. Mientras discutían los detalles del plan, Sofía no pudo evitar sentir que estaban cruzando un punto sin retorno. El proyecto, que había comenzado como una iniciativa de revitalización, se había convertido en una batalla contra el crimen organizado. A medida que la noche avanzaba y los planes se solidificaban, Sofía miró a Miguel, dormido pacíficamente, ajeno a los peligros que los rodeaban. Se prometió a sí misma que, sin importar lo que pasara, lucharía por darle un futuro mejor, un barrio del que pudiera estar orgulloso. Cuando Carlos y Javier se fueron, Sofía se quedó despierta, mirando por la ventana hacia las calles oscuras del barrio. Sabía que los días venideros traerían desafíos que nunca había imaginado enfrentar. Pero mientras observaba las luces parpadeantes de los hogares vecinos, sintió una determinación renovada. Este era su hogar, su comunidad, y lucharía con todo lo que tenía para protegerlo y mejorarlo. El camino sería peligroso, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que tenía el poder de hacer una verdadera diferencia. Con ese pensamiento, se preparó para la batalla que estaba por venir, sabiendo que el destino del barrio, y tal vez el suyo propio, pendía de un hilo. Las semanas siguientes transcurrieron en un tenso equilibrio entre progreso visible y amenaza latente. Mientras las mejoras en el barrio continuaban, nuevas fachadas, calles reparadas, programas comunitarios en pleno funcionamiento, Javier se sumergía cada vez más en el peligroso mundo del que una vez formó parte. Sofía dividía sus días entre coordinar los proyectos de revitalización y cuidar de Miguel, con la constante preocupación por Javier royendo su conciencia. Las reuniones clandestinas con él y Carlos se volvieron más frecuentes y tensas a medida que la información sobre las operaciones de López y su grupo comenzaba a acumularse. Una noche particularmente fría, Javier llegó al punto de encuentro con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Tienen un plan», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «Van a atacar la inauguración del nuevo centro de capacitación. Quieren enviar un mensaje, hacer que todos tengan miedo de participar en el proyecto». Carlos maldijo por lo bajo. «¿Cuándo?» «En 3 días», respondió Javier. «Tienen armas, Carlos. Esto va a ser más que vandalismo». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No podemos permitir que esto suceda. Toda esa gente inocente». Carlos se puso de pie, su rostro una máscara de determinación. «No lo permitiremos. Es hora de llevar esto a las autoridades». «¿Estás loco?», siseó Javier. «La mitad de la policía local está en el bolsillo de López». «No hablo de la policía local», respondió Carlos. «Tengo contactos en la Fiscalía Federal. Con la información que has recopilado, Javier, podemos montar una operación para atraparlos en el acto». El plan se puso en marcha rápidamente. Durante los siguientes días, mientras la comunidad se preparaba con entusiasmo para la inauguración, un equipo de agentes federales se infiltraba silenciosamente en el barrio. La mañana de la inauguración llegó con una mezcla de emoción y tensión palpable. Sofía, con Miguel en brazos, observaba cómo los vecinos se reunían frente al nuevo edificio. Carlos daba un discurso inspirador sobre el futuro del barrio, pero sus ojos escaneaban constantemente la multitud. Fue entonces cuando Sofía los vio. López y su grupo, mezclándose entre la gente, sus manos sospechosamente ocultas en sus chaquetas. Su corazón se aceleró. ¿Dónde estaban los agentes? ¿Dónde estaba Javier? Como respondiendo a su pregunta silenciosa, el caos estalló. López sacó un arma, pero antes de que pudiera hacer algo, fue tacleado por 2 hombres de la multitud, agentes encubiertos.
Por todas partes, miembros de la banda eran sometidos. En medio de la confusión, Sofía vio a Javier luchando con uno de los hombres de López. Con horror, vio el brillo de un cuchillo. Sin pensar, le pasó Miguel a doña Lupe y corrió hacia ellos. «¡Javier, cuidado!», gritó. Su grito distrajo al atacante lo suficiente para que Javier ganara ventaja. Con un movimiento rápido, desarmó al hombre justo cuando los agentes llegaban a la escena. En cuestión de minutos todo había terminado. López y sus hombres fueron esposados y llevados, mientras la comunidad observaba en shock. Carlos subió nuevamente al podio, su voz firme a pesar de la agitación. Lo que han presenciado hoy es el fin de una era de miedo y corrupción en nuestro barrio. A partir de ahora, este lugar será verdaderamente nuestro, gobernado por la esperanza y no por el temor. Un silencio atónito fue seguido por una oleada de aplausos y vítores. La gente se abrazaba, algunos lloraban de alivio y alegría. Sofía encontró a Javier en la multitud, abrazándolo con fuerza. «Lo logramos», susurró. «Lo logramos», repitió él, su voz cargada de emoción. Esa noche, mientras el barrio celebraba su nueva libertad, Sofía se sentó en el pequeño balcón de su apartamento. Miguel, dormido en su regazo, miró las calles que ahora parecían diferentes, más brillantes, más llenas de posibilidades. Carlos se unió a ella, su rostro mostrando el cansancio de los últimos días, pero también una profunda satisfacción. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Sofía. Carlos sonrió. «Ahora construimos. De verdad, sin miedo, sin sombras. Este es solo el comienzo, Sofía». Mientras observaban las estrellas sobre el barrio que habían luchado por salvar, Sofía sintió una paz que no había experimentado en años. El camino había sido duro, lleno de peligros y dudas, pero aquí estaban al otro lado listos para un nuevo capítulo. Miguel se movió en su sueño, y Sofía lo abrazó con ternura. Por primera vez sentía que realmente podía prometerle un futuro brillante, no solo a él, sino a todos los niños del barrio. El viento soplaba suavemente, llevándose los últimos vestigios del pasado y trayendo consigo el aroma de nuevas posibilidades. Sofía cerró los ojos, agradecida por el viaje que la había llevado hasta aquí y emocionada por el camino que tenía por delante. En las calles abajo, la celebración continuaba, una sinfonía de risas y música que parecía prometer que, sin importar cuán oscura fuera la noche, siempre habría un nuevo amanecer esperando. Y esta vez, enfrentarían ese amanecer juntos, como una comunidad unida y fortalecida por las pruebas que habían superado.